Liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue al resto por la toma asertiva de decisiones dentro de una organización, equipo o grupo, que proceda inspirando al resto que participa para lograr una meta en común. Técnicas de liderazgo. Muchos profesionales al alcanzar cargos administrativos o directivos piensan que liderar es simplemente comandar órdenes a su equipo de trabajo, cuando no es así, más bien se trata de motivar. Una de estas técnicas son las siguientes. 1. Siempre estar en constante aprendizaje para así mejorar e innovar nuestro liderazgo. Para esto es importante asistir a cursos, capacitaciones o leer libros actualizados. Otra de ellas es ser coherente. Para liderar no hay que tener un humor cambiante, ni ser efusivo algunas veces y a veces indiferente, sino más bien se trata de siempre ser cordial y siempre ser un excelente profesional para así dar ejemplo. Otra de ellas es ser flexibles. Muchas rutinas y reglas excesivamente rígidas agotan demasiado un liderazgo. Por eso es importante saber que a veces hay que cambiar y más bien negarse a los cambios impide el crecimiento de la productividad. Otra de ellas es conocer a nuestro equipo de trabajo. Esto es muy importante para así crear conexiones con ellos y además saber cómo siempre motivarlos y mantenerlos unidos entre sí. Otra es aceptar tus errores. Importancia. El liderazgo es muy importante en cualquier organización de pequeño o gran tamaño porque es vital tener a una persona que sepa y utilice las capacidades de tu equipo de trabajo para así hacerlos ser mejor cada día, ya que si cada persona se maneja y trabaja a su antojo, siempre tendremos un nivel de irresponsabilidad o no estarán coordinados. Entonces, siempre es muy importante tener un líder que esté pendiente de ellos, que los ayude a trabajar siempre de la mejor manera. Actualmente todas las personas, CEOs, empresarios, emprendedores, hacen cursos y capacitaciones para ser mejor dirigiendo a su equipo de trabajo, ya que cuando una empresa tiene un ejemplo que seguir y tiene un muy buen director, por lo general crece muchísimo más que una empresa que esté literalmente descarrilada, porque cuando no hay un líder o no hay un buen liderazgo, siempre ocurre que se desvían, no cumplen las metas establecidas y mayormente fracasan las empresas. Mi nombre es Ali Blanco y le voy a hablar sobre la filosofía del liderazgo y tipos de liderazgo. La filosofía de un buen líder se basa en los conocimientos y las habilidades que tiene para alcanzar la victoria. No califiquemos esta victoria como el éxito sobre un tercero. Al contrario, un buen líder sabe en el fondo que esa victoria lo lleva a hacer crecer espiritualmente a los que creen en él. Tipos. Liderazgo paternalista. Está conformado en la influencia que tiene una figura sobre los otros que creen en él. Liderazgo carismático. Se puede decir que este liderazgo se conforma por las habilidades personales y natural que tiene el individuo sobre los demás. Liderazgo democrático. Este liderazgo se basa cuando un líder tiene la opción de optar, vale la redundancia, por alguna opción unitaria y decide hacerlo de forma participativa con su grupo. Natural. Son aquellas habilidades que tiene un líder para hacer influencia sobre los demás que creen en él de forma totalmente natural. Empresarial. Personas que conducen al éxito en forma personal y en el ámbito laboral, de manera excepcional. Negativo. Este tipo de líderes se basan
en la posición de poder que tienen en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Y por último, el liderazgo liberal. Este liderazgo está basado en una mezcla de todos los tipos de líderes que se nombró anteriormente, haciendo énfasis en que lleva varios estilos de personalidad. Este nunca va a ser un buen líder. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilia Mozas y les vengo a hablar sobre las relaciones interpersonales de un líder. Un líder es aquel que pone en práctica las relaciones interpersonales con el objetivo de favorecer la participación franca, amistosa e inteligente, equilibrada de los miembros del grupo. Para que un líder o cualquier persona fortalezca las relaciones humanas al equipo al que pertenece, debe de poner en práctica factores como respeto, cooperación, comprensión, comunicación y cortesía. Tipo de comunicación interpersonal. El éxito o fracaso de un líder depende en gran medida del tipo de comunicación que utilice para liderar. Algunas formas de comunicación asertiva y no asertiva son positiva, negativa, superficial, habitual, clara, profunda, confusa, directa e indirecta. Cabe destacar que la comunicación interpersonal es importante ya que con ella podemos intercambiar experiencia, ideas entre dos o más personas, con el fin de informar, persuadir para así lograr un objetivo. Para ser un buen líder debemos tomar en cuenta estas habilidades. Las habilidades sociales, presentarnos correctamente, iniciar una conversación. Las habilidades sociales avanzadas, pedir ayuda, dar y recibir indicaciones. Las habilidades sobre el control de los sentimientos, ser empáticos, entender la situación de la otra persona y expresar nuestros propios sentimientos. Las habilidades de control de la ansiedad o del estrés. Esta consiste en presentar una queja, ayudar a un amigo y aceptar el fracaso. Las habilidades de planificación, tomar decisiones, plantear una situación y decidir y saber elegir nuestras propias habilidades y las de los otros integrantes de dicha empresa. Esto es muy importante ya que ayuda al líder a mantener el control sobre las situaciones que pueden presentarse en el día a día. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que posee un conjunto de habilidades, cualidades y características que le permiten influir en otras personas. Ahora surge una pregunta: ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Qué piensan ustedes? Pues antes de empezar a investigar sobre este tema, mi respuesta era que los líderes nacen, pero resulta que es un poco de ambas. Un líder nace con las cualidades para hacerlo y además es su personalidad la que determina si va a ser bueno o no. Por otro lado, los líderes también se hacen, ya que las habilidades que se necesitan para poder serlo pueden ser aprendidas, desarrolladas y explotadas por cualquier persona. Un líder es una persona que encabeza y dirige un grupo de personas. Es una persona que es capaz de incentivar, motivar, ejercer influencia sobre el comportamiento de su equipo con el propósito de trabajar por un bien común. Es una persona que tiene integridad, visión, que asume responsabilidades y que tiene la actitud para formar y mantener equipos. Sin duda alguna, el rol del líder es clave en la institución. El papel del líder se manifiesta en el poder directivo. Tener una visión a largo plazo, pensar en el impacto que genera su gestión y tomar decisiones difíciles, pero importantes, es parte de la lista. Entre los roles del líder tenemos, número 1, crear un sueño. Es importante mostrarle al equipo que tenemos un objetivo por el cual tenemos que trabajar. Número 2, tomar decisiones difíciles, como por ejemplo la continuidad de una persona en su trabajo. Número 3, el líder siempre estará en escenario, es decir, siempre será un ejemplo, por lo que debe cuidar su forma de actuar. El rol del líder es enfocarse en los problemas y enfocarse en las distintas áreas y en cómo puede ayudarlas a progresar.
El líder coercitivo. El líder coercitivo es aquel que impone un trabajo frenético en sus empleados, sin preocuparle lo que vendrá siendo su bienestar en el mismo. Luego tenemos el líder visionario. El líder visionario es aquel que tiene una innovación al futuro de su empresa, teniendo un equilibrio con la realidad de la cual la misma puede alcanzar, y innovando y incluyendo a sus empleados en el mismo para motivarlos. Luego tenemos un líder afiliativo. El líder afiliativo se encarga o se preocupa sobre sus empleados y manteniendo que el clima en la empresa sea el más adecuado. El líder transaccional es aquel jefe que inspira a sus empleados a través de premios o castigos dependiendo de su desempeño laboral. Esto lleva a que el jefe inspira a sus empleados a realizar o cumplir las metas establecidas por la empresa hacia ellos. Líder participativo. Las personas que ejercen el rol de liderazgo delegan con frecuencia en su equipo. La participación no es más que la toma de decisiones entre los sujetos que integran una tarea o un proyecto. Las características de un líder participativo son tratamiento de conflicto, alta motivación, el esfuerzo es común y hay fomento de la responsabilidad. El líder ejemplar se caracteriza porque la persona que lo ejerce fija un rumbo a seguir y se encarga de mantenerlo con todas sus implicaciones. Las características del líder ejemplar son: se conoce a sí mismo y a su organización, tiene objetivos definidos, analiza su ámbito y reconoce la humanidad de sus colegas. Líder coach o capacitador. El liderazgo basado en el coaching parte de un enfoque inductivo, donde el líder coach acompaña al colaborador a que explore y encuentre sus propias respuestas para orientar su proceso de mejora. Características del líder coach o capacitador. Tienen un propósito claro, inspiran y motivan a otros, desafían a los colaboradores y tienen una capacidad de escucha profunda. El líder transformacional es el encargado de trabajar con su equipo en áreas importantes como la motivación, moral, su productividad o el rendimiento que estos estén teniendo en su empresa. Las características del líder transformacional son talento por y para otros, empoderamiento generalizado y la transformación y el desarrollo es su mayor objetivo. Vamos a hablar sobre las características de un buen líder. Pero primero que nada vamos a definir el líder como un conjunto de habilidades que tiene una persona para ser capaz de enfrentarse a un grupo y en líneas generales influir de forma positiva en su marcha. Ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones y para gestionar crisis o para apoyar a entender a los integrantes de su grupo. Una serie de características de un buen líder que toma una persona es que se dirige a los grupos. En cualquier ámbito debería al menos conocer como las características de confianza en sí mismo, capacidad para tomar decisiones, buena capacidad para planificar y ordenar. Tener carisma, una persona educada y amable, ser empático. El líder también debe ser educado y también ser una persona optimista. Y por último, una persona justa. Siempre se define que el buen líder, porque su grupo está a gusto, se sentirá que progresará en cualquier actividad y que pase cualquier tipo de dificultad, todo el grupo se siente motivado día a día. El sentido de pertenencia es el grado que tiene una persona para sentirse parte de un grupo. El proceso viene desde un ámbito familiar con base fundamental en sentimiento social. Cuando un individuo es fiel a un grupo, él cumple cabalmente todas sus normas y adopta su identidad y seguridad. La pertenencia, el sentido de pertenencia a nivel social se manifiesta de diferentes formas, tales como sentirse parte de un país, de una política, de una religión o una familia, entre otros. La pertenencia otorga seguridad y autoestima, así que las personas que no cuenten con este valor deberían de autoevaluarse.
Cuando el sentido de pertenencia existe en una empresa, los empleados deben ser incluidos en la toma de decisiones que realice la firma para la cual prestan sus servicios. Por lo tanto, es un valor organizacional, considerándose una exigencia para una empresa, asentando las bases para alcanzar los objetivos deseados. Muchos son los valores que por ende se decretan o se definen, los cuales van desde la honestidad y ética hasta el comportamiento y moralidad, dando seriedad y crecimiento a cualquier empresa. La característica es que cuando nos vemos vinculados a un grupo, nuestra manera de pensar o nuestra manera de recibir y de expresar nuestras ideas cambia, dado a que vemos la manera de pensar de los demás, vemos la manera de actuar y de alguna manera nuestra mente capta opciones diferentes para hacer las cosas y nos vamos como que adaptando, por decirlo así, a ese grupo y nos vamos como que adaptando a las cosas que ellos hacen, sean buenas o sean malas, obviamente. Nos vamos como que adaptando a cómo piensan, a cómo actúan. Y esto se da porque simplemente son las cosas que vemos las que mayormente, por decirlo así, las cosas que vemos son las que se nos pegan, por decirlo. Hay veces que se nos pegan cosas malas, hay veces que se nos pegan cosas buenas, pero esto se da porque pertenecemos a un grupo de personas que son que de alguna manera influyen en nuestra vida, y esto puede ser de manera positiva o negativa, lamentablemente. Otra característica es que puede que cambia nuestra actitud o nuestra rigidez en nuestro carácter, porque cuando vemos que somos apoyados de alguna manera y que de alguna forma apoyan nuestra forma de ser, eso hace que nuestra rigidez se mantenga, porque si vemos que alguien nos apoya, eso conlleva a que sigamos siendo iguales. Si vemos que alguien nos motiva, eso conlleva a que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y así pues. Y podemos decir que la autoestima está muy involucrada en el sentido de pertenencia, dado que tiene un lugar muy especial, o por decirlo así, influye de manera muy alta en este tema.